Estamos de regreso acá en Este Oeste. Estamos conversando acerca de esta amnistía fiscal, de esta deducción, reducción, exoneración del impuesto de circulación de vehículos en un 50%, que suena bonito el porcentaje, pero vamos a desmenuzar eso también un poco, porque para quienes tenían motocicletas o tienen tipos pick-ups u otros tipos de vehículos, los porcentajes no cuadran tanto como eso del 50%, y peor aún, si había pagado usted la calcomanía este año. Veamos esa parte primero, esa parte del tema donde te dicen, ok, ¿aplica o no aplica para el año 2013 la deducción, exoneración o reducción del impuesto de circulación de vehículos, Walter? Nosotros consideramos que atendiendo a lo articulado por el Código Tributario, específicamente el artículo 7 y su numeral 2, en donde dice que cualquier modificación a la cuantía por reforma debe entrar en vigencia el siguiente periodo fiscal o siguiente periodo impositivo. En este caso, el impuesto sobre circulación de vehículos tiene un periodo impositivo anual y por lo tanto, atendiendo a ese articulado, se entiende que esa reducción del 50% del impuesto entraría en vigencia a partir del 1 de enero del año 2014. El diputado Sergio Arevalo lo describió así hace algunas semanas antes de que se hiciera la modificación. Él fue claro en decir en que no se podía modificar la tasa o modificar la tabla valor que utiliza la SAT para establecer el monto, porque si se hacía cualquiera de las dos modificaciones aplicaría hasta el siguiente periodo fiscal, que tenía que hacerse como una exoneración o como una deducción del impuesto directamente. Ahora, la redacción que tiene actualmente el artículo en la ley que aprobaron hace unas semanas lo aplica como una reducción a la cuantía. Ese es el punto que ustedes han planteado. Ahora, conversando con algunos expertos en el tema me decían, sí, pero no es de oficio. Requeriría que alguien accione legalmente contra la interpretación que le están dando ese artículo, y entonces podría la Corte de Constitucionalidad declarar o estimar que eso aplicaría hasta el año 2014. ¿Se va a traer acción ciudadana a hacer un recurso de ese tipo para que no aplique en este momento esa deducción? Bueno, yo lo digo porque administrativamente la SAT claro ha dicho que va a aplicarlo tal cual está allí, sí, aunque administrativamente eso sea ilegal incluso. Ahora, yo creería que el tema, más allá de hacer uno... ¿Quién acciona? De quién acciona, o independientemente de quién accione, yo creo que aunque se accionara, hay que recordar que aquí normalmente lo político pesa más que lo legal. Entonces, aunque recurrieras a la CC... el líder no se va a atrever a ir a meter el recurso cuando ya sacó campos pagados diciendo que fue gracias a ellos. O sea, yo creo que nadie lo va a hacer, o sea, menos un actor político. Es decir, menos un actor político o un abogado independiente va a atreverse a hacer algo en la CC. Por un lado, y aparte la CC tampoco creo que se anime a dictaminar de que el descuento aplica hasta el próximo año. Entonces, más allá de lo técnico, de lo legal, creo que hay que ver el tema político. Porque si habría una cosa técnica, ¿qué sucede en la SAT? La SAT puede recurrir en algún tipo de delito o de falta administrativa al no estar cobrando el impuesto al 100%. Y el que tendría que accionar en ese momento entonces es el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas, porque hay detrimento del patrimonio del Estado. O sea, lo planteo así porque en todo caso son dos instancias del Estado, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, quienes podrían actuar en ese caso diciendo, miren, SAT, esa norma está vigente hasta el 2014. Usted está dejando de cobrar el impuesto, usted está actuando en detrimento del patrimonio del Estado. Sí, esa sería una única otra puerta alternativa para que puedan actuar. Y es que ahí hay una cosa para reflexionar, porque cuando se elaboró el decreto 10-2012, el de actualización tributaria, precisamente se hacen modificaciones al impuesto sobre circulación de vehículos. Y en los artículos transitorios de ese decreto 10-2012... Sin efecto lo anterior. Exactamente, pero se tiene el cuidado de especificar, atendiendo al artículo 7 del Código Tributario, que todas esas reformas a ese impuesto van a ser vigentes a partir del 1 de enero de 2013. Entonces aquí es porque si no se hace observancia de ese artículo 7 del Código Tributario, ¿por qué esas modificaciones del 10-2012 no entraron en vigencia en 2012? O sea, desde un año. Porque hay otra cosa adicional.
Y es que en la redacción del artículo que hace la deducción del 50%, tampoco dice expresamente en el artículo, como lo están diciendo lo que sí hicieron el año pasado, en qué fecha entra en vigencia. No dice ese artículo específico si entra en vigencia ya, o si entra en vigencia el otro año, o si es para siempre. O sea, no dice, simplemente establece que hay una reducción del 50%. Punto. Ni cuándo entra en vigencia, ni cuando deja de estar en vigencia, si es que lo hubiere. Y con eso lo que se argumentó fue que fue para siempre. Pero fue para siempre en función de cuánto sea la tasa o cuánto sea la tabla de valor. Le explico ahora. Si hoy un carro está valuado en 100.000 quetzales, porque la tabla de valor de la SAT lo tiene en 100.000 quetzales, y el próximo año se les ocurre ponerlo en 200.000 quetzales, la deducción ya no tiene ningún efecto, porque es una deducción sobre algo que le aumentaron el 100%, al reducirlo a la mitad, se reduce el 50%. O sea, es un juego. Técnicamente está mal redactada también la reducción. Sí, claro, efectivamente ese es el problema que veníamos discutiendo, porque efectivamente ese 50% como una medida, como ya la exactamente, eso puede compensarse durante los siguientes periodos fiscales al aumentar, subiendo la tasa o subiendo la tabla de valor. Pero más la tabla de valor, claro, subiéndola significativamente, exactamente. Ahora, Marvin, cuando escuchamos todo esto, hay una parte que es administrativa, que lo hablábamos un poco fuera del aire, y es, si tú lo decías hace un momento, si yo pagué ya el impuesto este año, lo que han dicho administrativamente es que lo van a aplicar como un crédito fiscal para ese mismo vehículo el próximo año. Ahora, el sujeto de acuerdo pasivo, a lo que dice el artículo 239, el sujeto pasivo no es el carro, es la persona que tiene un número de NIT. Y si se lo quieren aplicar a ese mismo carro para el próximo año, ¿qué pasa si yo vendí el carro? ¿Qué pasa si el carro lo chocaron y ya no existe el carro? Cualquier que pasa queda abierto, que administrativamente no se lo pueden aplicar al carro. Se lo tendrían que aplicar al número de NIT, y en todo caso, ¿qué pasa si no tiene otro carro o lo vendió y ya no va a tener carro? ¿Cómo queda ese impuesto en un momento dado, Marvin? Por eso nosotros, cabalmente lo que discutíamos fuera de micrófonos es precisamente esa maraña administrativa que ahora le pasan la brasa a la SAT, porque obviemos todos los problemas que tú dijiste muy puntuales. Solo el hecho de tener una base de datos de no sé cuántos millones del parque vehicular que circula en Guatemala ya implica un trabajo bastante fuerte. Por supuesto que mediante temas tecnológicos tú lo puedes hacer, y podría solucionarse, pero digamos es una de las complicaciones puramente administrativas derivadas de la improvisación al momento de redactar leyes o de tomar una política fiscal que no tiene ninguna coherencia. Y sumémosle a eso el tema de los carros que entran, que salen del país, que venden, que chocan. Evidentemente ahí se va a generar una serie de inconvenientes que van a venir a complicar evidente este tema. O sea, es más de lo mismo. Todos los que compraron un carro nuevo antes de que entrara en vigencia esa reducción tuvieron que comprar su calcomanía, su impuesto de circulación de vehículos contra lo que estaba vigente en ese momento. Todos ellos tienen ya un crédito fiscal a su favor, sea a favor del carro, sea a favor de la persona. Pero no es la primera vez. O sea, en la actualización tributaria original había un dilema por 3 artículos diferentes con respecto a la retención. En uno dice 7%, en el otro dice 6%, en el otro hace referencia a otra tasa. No se sabe cuál aplicar en qué momento. Y lo tuvo que resolver la SAT administrativamente, como decía Marvin. Eso tampoco es técnico, porque puede estar tomando una decisión administrativa la SAT que no cumple con ninguno de los criterios que están en la ley. Y es que en ese ejemplo preciso es donde toma relevancia el artículo 7. Por todo el problema administrativo que puede generar y por toda la duda que puede generar. Que se presta interpretación. Sí, la ley es clara que el sujeto pasivo es el dueño o el tenedor del vehículo. Al final es el número. Exactamente, exactamente. Y no es posible que si yo traslado el vehículo, lo transfiero, lo vendo, lo choco o qué sé yo, entonces ese impuesto vaya a ir a parar. Entonces, ¿cómo controla la SAT esa vinculación? ¿Versus placa o versus NIT? Son las dos alternativas que tendría. ¿Cuál de las dos alternativas? Y decía lo de la norma administrativa porque puede incurrir en ilegalidades la administración de la SAT por dar una interpretación política a artículos que legalmente dicen otra cosa. Pasó ya con el tema de las retenciones. Ellos tomaron una decisión administrativa de aplicar el 6%, y a los que les tocaba el 5 les genera un crédito fiscal para el próximo año. Pero la ley decía que había que hacer una retención del 7, porque así lo decía claramente el artículo que hablaba de la retención.
Y sin embargo, como en un artículo transitorio pusieron que había 6% un año y 7% el siguiente, generó un dilema administrativo. Bueno, en verdad es un dilema legal. Y lo resolvieron administrativamente. Pero pueden haber incurrido en ilegalidades en la SAT al hacer esa decisión. Exactamente. Y lo mismo nos va a suceder en esta ocasión. Exactamente. Aquí lo más lógico es hacer observancia de ese artículo 7, ¿verdad? Donde precisamente no procede ni el crédito y la reducción procede hasta el año 2014. Exactamente. Entonces, aquí al corte. Estos son dos temas un poco como de comunes y corrientes que estamos viviendo los ciudadanos con esos problemas. Pero vamos a pasar al problema estructural fiscal que esto nos deja con respecto al déficit y con respecto al gasto público. ¿Y qué debiera hacer entonces ahora el gobierno o el Congreso para poder resolver esta parte? Estamos aquí al corte, estamos acá en Este Oeste. Nos vemos en un minuto.